Ok, vamos a iniciar la clase de hoy con las funciones gamma y beta. Ok. Como siempre, les voy a presentar el contenido, pues los objetivos que tenemos previstos para hoy, la definición de estas funciones, sus propiedades y ejemplos. Ok. Los objetivos son conocer a las funciones gamma y beta y resolver integrales usando la definición y las propiedades de las funciones gamma y beta. ¿Ok? En cálculo 2, nosotros le vamos a dar a estas funciones una utilidad netamente procedimental. Es decir, para nosotros, estas dos funciones van a ser un nuevo método de integración. ¿Ok? Ahora, esas funciones son mucho más que eso y tienen muchísimas más aplicaciones que esas. Y ustedes las van a poder utilizar en aplicaciones propias de su carrera en la medida que vayan avanzando en sus estudios. Tienen muchas aplicaciones estadísticas y para analizar procesos que dependen del azar. Entonces, ustedes van a profundizar y van a retomar esas funciones más adelante en su carrera. En este punto, para nosotros, va a ser como un nuevo método de integración. Entonces, la primera función de la que vamos a hablar es la función gamma. Ustedes tienen un material teórico, una guía teórico-práctica donde hay más detalles de lo que yo estoy presentando aquí. Yo aquí me estoy limitando a un resumen para poderlas entender su utilización en los ejemplos que realicé. Entonces, este símbolo, que es como una L al revés, lo leemos como gamma. Esta es la función gamma de x y es igual a la integral de 0 a infinito. Fíjense que es una integral impropia, que en el integrando tiene t elevado a x menos 1 por e elevado a la menos t diferencial de t. Observen que la variable para la integral es t, pero la función cuando nosotros integramos queda como una función de x. Esta definición es válida para x mayor que 0. Después se hace una extensión de esa función para los números negativos que no sean enteros. Esta integral, dependiendo de cómo sea ese coeficiente, ese exponente x, pues puede ser una integral impropia de primera. Bueno, de primera es porque ya tiene el límite superior como infinito. Pero dependiendo de cómo sea ese exponente, pues ella puede ser una integral impropia de tercera especie. ¿Ok? Cuando nosotros analizamos esa función y la graficamos, obtenemos esta curva que vemos aquí. Fíjense que para los valores mayores que 0, ella es continua, ella presenta una asíntota en x igual a 0, y luego tiene asíntotas en todos los enteros, en los enteros negativos, menos 1, menos 2, etc. Como hemos hecho con otras funciones, como hemos hecho con las funciones trigonométricas, con la función logaritmo, trabajamos con algunos valores notables. Cuando no tenemos esos valores, cuando la expresión que estamos utilizando no da un valor notable, pues o bien usamos la calculadora o bien en el contexto del problema se les da cuál es ese valor. Ahora fíjense, ¿cuáles son las propiedades? Las propiedades que tiene esta función gamma son las siguientes. La primera propiedad dice gamma de x es igual a x menos 1 factorial. Esta propiedad solamente se usa si x pertenece al conjunto de los números naturales. Esa primera propiedad es un caso particular de la segunda propiedad. La segunda propiedad dice gamma de x es igual al producto de x menos 1, fíjense que le restamos una unidad a esa x, por gamma de x menos 1. Esta propiedad se usa cuando x es mayor que 1. Por esta propiedad, a esta función se le atribuye el haber generalizado la función factorial, porque el factorial nosotros lo hemos aprendido para los naturales, pero al utilizar esta expresión o esta propiedad 2, que la llamamos fórmula de recurrencia,
pues se habla de que se hizo una generalización de ese factorial. Luego tenemos gamma de x es igual a gamma de x más 1, aquí en este caso sumamos la unidad, dividido entre x. Observen que es el mismo valor que tiene como variable la función. Y esta propiedad 3 se usa nada más si x es un número menor que 1. ¿Ok? Número negativo. Aquí hay un error porque esto no es menor que 1, es para números negativos. Esto yo se los voy a corregir. Gamma de un medio es raíz de pi, esto es un valor notable. Para demostrarlo hay que utilizar integrales dobles, por lo tanto la demostración de este valor la van a aprender ustedes en cálculo 3. Y gamma de 1 vale 1, este es otro valor notable. Aquí vamos a corregir esto solamente, esta propiedad 3 es solamente para x que sean negativas, ¿ok? Y no enteras, por supuesto, x menor que 0. Déjame acomodarlo aquí un momentico para que les quede eso. Por lo menos en la grabación les quede bien. Después yo arreglo la presentación. Texto es menor que 0. No menor que 1, sino menor que 0. Cuando sea negativo es que usamos esa propiedad. Ok, vamos entonces a ver cómo utilizamos estas propiedades para calcular expresiones numéricas que contemplen a gamma, porque vamos a trabajar con esta función de dos maneras. Una manera, calcula cuánto da este número, y la otra manera es resuelve esta integral. Entonces vamos a entender primero cómo utilizamos estas propiedades para calcular un valor, porque una vez que utilicemos gamma o beta para resolver integrales, pues estas propiedades son las que tenemos que aplicar. ¿Ok? Vamos a hablar de la función beta. Pues la función beta se define en dos variables, beta de xy es igual a la integral de 0 a 1 de t elevado a x menos 1 multiplicado por 1 menos t elevado a y menos 1 diferencial de t. Observen que para la integral la variable es t, pero la función beta queda definida para las variables x y y. Siendo, o sea, el dominio para esa función es x mayor que 0 y y mayor que 0. O sea que nosotros estamos resolviendo y obtenemos un x negativo, pues esa integral no la podemos trabajar a través de la función beta. Beta de xy se relaciona con la función gamma a través de esta fórmula. Gamma de x multiplicado por gamma de y dividido entre gamma de x más y es lo mismo que beta de xy. Observen que como la multiplicación es conmutativa y la suma también es conmutativa, este par xy nos va a dar el mismo resultado si lo expresamos como yx. Aquí no hay problema, no hay limitación en el orden de ese par ordenado. Entonces, el primer ejemplo consiste en calcular valores numéricos. ¿Qué es lo que buscamos con ese ejemplo? Entender cómo utilizamos las propiedades. Entonces, calcule el valor numérico de las siguientes expresiones. La primera expresión dice gamma de 6 dividido entre 2 por gamma de 3. Cuando ustedes tengan que aplicar la función gamma, lo primero que se deben, en este tipo de ejercicio, lo primero que se deben preguntar es ese número, el que está haciendo el papel de X, ¿cómo es? Porque si él es natural, voy a usar la primera propiedad. Si él es mayor que 1, voy a usar la segunda propiedad. Si él es negativo, menor que 0, voy a utilizar la tercera propiedad. Y si él es notable, 0 o 1, pues ya conocemos cuál es el resultado y ponemos ese valor de manera directa. ¿Ok? Entonces, siempre debemos hacernos esas preguntas. ¿Cómo es esa X allí para yo poder abordar cuál de esas propiedades yo tengo que utilizar? Entonces, ¿qué observamos? ¿Cómo es 6?
6 es un número natural. Por lo tanto, voy a utilizar la propiedad número 1. Fíjense que la propiedad número 1 dice gamma de x es igual al factorial de x menos 1. Si en este ejercicio 6 está haciendo el papel de x, pues para resolver eso, yo simplemente calculo el factorial de 5. En el denominador, lo mismo, 2 que multiplica gamma de 3. 3 está haciendo el papel de x. ¿Cómo es 3? 3 es un número natural, entonces aplico la primera propiedad. Le disminuyo 1 a 3, me da 2, y gamma de 3 es igual al factorial de 2. Vamos a recordar aquí un momento que era factorial de un número. Ustedes estudiaron esto en quinto año y los que están estudiando informática pues lo trabajan ya en discretas, ¿ok? El factorial de un número consiste en hacer la multiplicación de los enteros, de los naturales consecutivos a ese número hasta llegar al número 1. Es decir, debo multiplicar a n por n menos 1, por n menos 2 y así hasta que llego a 1. En consecuencia, el factorial de 5, ¿a quién va a ser igual? A 5, pues, va a ser el factorial de 5. ¿Qué pasa? Ya va, que no sé qué pasa. Voy a volver a compartir la pantalla porque no sé por qué se lindo. Vamos a ver ahora. Entonces, habíamos dicho n factorial, que lo simbolizamos con ese símbolo de exclamación, es ir multiplicando los números naturales consecutivos hasta llegar al número 1. ¿Ok? Entonces estaba diciendo, el factorial de 5 va a ser igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y el factorial de 2, pues va a ser igual a 2 por 1. Viendo esto, nosotros podemos aprovecharnos de esa información para trabajar con simplificaciones cuando tenemos divisiones con factoriales. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que nosotros no tenemos por qué llegar... Profe, disculpe, creo que se mutió. Ajá. Podemos utilizar, gracias por avisar. Podemos utilizar la propiedad de factorial para poder, o sea, esa definición de factorial, para poder hacer simplificaciones y no tener que desarrollar hasta ese número 1. No sé qué pasa, se volvió a guindar la pizarra, voy a volverla a compartir. Les estaba diciendo, si yo tengo que resolver 5 factorial dividido entre 2 factorial, pues yo puedo, utilizando las propiedades de factorial, la definición de factorial, yo puedo detener ese factorial donde yo quiera, 5 por 4 por 3 por 2 factorial, o lo puedo detener en 3 factorial, o lo puedo detener en 4 factorial, lo detengo donde yo quiera, de manera que yo pueda hacer una simplificación, ¿ok? De esa forma trabajamos de una manera más sencilla y no tenemos que hacer todos esos productos hasta el final de la expresión, ¿ok? Y esto les va a ser útil cuando tenemos sobre todo términos que no son constantes. A veces trabajamos, lo vamos a ver en sucesiones y en series, vamos a trabajar no con números, sino en términos de la variable n, y esta propiedad nos va a ser de mucha utilidad en esos casos. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente,
teniendo eso en mente, pues podemos resolver esa operación 5 factorial sobre 2 por 2 factorial, y al hacer las simplificaciones correspondientes obtenemos que el resultado es 30. El segundo ejemplo, gamma de 5 medios dividido entre gamma de 1 medio. Nos preguntamos, ¿cómo es 5 medios? 5 medios es un número mayor que 1, por lo tanto vamos a utilizar la propiedad número 2. Y 1 medio es un valor notable. Gamma de 1 medio es un valor notable, da raíz de pi. Entonces, cuando aplicamos la propiedad número 2, ¿qué dice la propiedad? Le restas 1 a la x y lo multiplicas por gamma de ese nuevo número. Si a 5 medios le resto 1, me da 3 medios. Y lo voy a multiplicar por gamma de 3 medios. Pero a su vez, 3 medios vuelve a ser un número mayor que 1, por lo tanto aplica la misma propiedad. Entonces, a 3 medios le resto 1, me daría 1 medio, y lo multiplico por gamma de ese mismo número. Por esta razón, esa expresión o esta propiedad se llama fórmula de recurrencia. Fíjense que al aplicar la fórmula de recurrencia llegamos a gamma de 1 medio, que está multiplicando en el numerador y también dividiendo en el denominador, por lo tanto podemos simplificarlo y obtenemos como resultado 3/4. Si hay alguna pregunta, por favor me la dicen. Igual si hay alguna pregunta en el chat, me lo hacen saber. De igual manera, en la parte, el ejercicio 6 dice 6 por, el ejercicio C, perdón, 6 por gamma de 8 tercios dividido entre 5 por gamma de 2 tercios. ¿Cómo es 8 tercios? Mayor que 1. Entonces aplicamos la propiedad número 2, porque cumple la condición, es mayor que 1. Pues, ¿qué tenemos que hacer? A 8 tercios le restamos 1, me da 5 tercios. Entonces eso sería, vamos a hacerlo en la pizarrita. Gamma de 8 tercios, le tenemos que restar 1. Según la fórmula de recurrencia, vemos 8 tercios es mayor que 1. No sé por qué está pasando esto. 8 tercios es mayor que 1. ¿Qué nos dice la fórmula de recurrencia? A 8 tercios le resto 1. Cuando a 8 tercios le resto 1, eso me da... ¿Por qué está pasando esto? No entiendo. De verdad que no sé por qué se está activando esa raya en la pizarra. Entonces 8 tercios es mayor que 1. Le resto 1 y cuando le resto 1 eso me da 5 tercios. Cuando aplico la propiedad, eso me quedaría 5 tercios multiplicado por gamma de 5 tercios. Pero a su vez, 5 tercios es mayor que 1. Por lo tanto, le tenemos que restar nuevamente 1. Entonces, cuando le resto 1, eso me da 2 tercios. Entonces, al aplicar la fórmula, quedaría 5 tercios por 2 tercios por gamma de 2 tercios. ¿Ok? Y cuando vemos lo que tenemos en el denominador, pues observamos que podemos hacer allí una simplificación, porque tenemos gamma de 2 tercios multiplicando en el numerador y en el denominador. Entonces, al hacer la simplificación, obtenemos simplemente el producto 6 por 5 tercios por 2 tercios dividido entre 5, que cuando resolvemos, eso nos da 4 tercios. Luego, gamma de menos 3 medios. ¿Cómo es menos 3 medios? Siempre deben preguntarse eso. ¿Cómo es ese número? Menos 3 medios es un número menor que 0, es un número negativo. Al ser un número negativo,
Entonces nosotros tenemos que trabajar con la propiedad 3. ¿Qué me dice la propiedad 3? Pues en este caso vas a sumarle 1 al numerador y divides entre la expresión original. Entonces, a menos 3 medios le sumo 1. Me da gamma de menos 1 medio. Y divido entre menos 3 medios. Pero menos 1 medio vuelve a ser un número negativo. Allí puse la respuesta directa. Vamos a hacerlo en la pizarrita. A ver si nos deja y se porta bien. Teníamos que resolver gamma de menos 3 medios. ¿Qué nos dice la propiedad? En el numerador pones gamma de 3 medios sumándole 1. Vamos a sumarle 1 a 3 medios. No sé qué pasa, de verdad que no entiendo. Entre menos 3 medios. Pero menos 1 medio vuelve a ser negativo. Entonces yo tengo que sumarle nuevamente 1 a ese valor. Al sumarle 1, pues me da menos 1 medio. Cuando le sumo 1, déjame aquí aplicar doble C para que entiendan lo que hago. Me queda menos 2 tercios. Menos 2 tercios de gamma de menos 1 medio. Pero menos 1 medio vuelve a ser negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a aplicarle la propiedad. Sumamos 1 y entonces me queda menos 1 medio más 1 me da 1 medio dividido entre menos 1 medio. Cuando aplicamos doble C, eso nos va a dar 4 tercios de gamma de 1 medio. Pero gamma de 1 medio es un valor notable y vale raíz de pi. Que eso es lo que tenemos en esa expresión. Ahí está. 4 tercios. ¿De dónde sale el menos 2 tercios? De aquí, mira la pregunta. Gamma de menos 3 medios es lo que tú tienes que calcular. ¿Sí? Menos 3 medios. Y el 2 tercios sale al aplicar doble C aquí, porque tú estás usando esta propiedad. Lo que aquí es X está siendo reemplazado en esta expresión por menos 3 medios. Cuando yo aplico la propiedad, le sumo 1, me da menos 1 medio. ¿Qué hago con ese 1 menos 1 medio? Le calculo gamma de menos 1 medio. Y lo divido entre menos 3 medios. Pero cuando aplicas doble C, ese menos 3 medios se convierte en menos 2 tercios. Que es lo que te puse acá en la pizarrita. Este menos 2 tercios. Al aplicar doble C aquí, él se convierte en menos 2 tercios. ¿Ok? Gracias, profe. De nada. Porque eso es una división. O sea, esto es un número, gamma de menos 1 medio es un número dividido entre menos 3 medios. Como si tuvieras coseno de pi cuarto dividido entre menos 3 medios. Es la misma operación que realizarías, solo que aquí la función es gamma, no es coseno. Es una función nueva para ti. Luego, beta de 3, 1 medio. Para hallar beta de 3, 1 medio, pues aplicamos la fórmula que relaciona a beta y a gamma. ¿Cómo se resuelve beta de 3, 1 medio? Pues es gamma de 3 por gamma de 1 medio dividido entre la suma, la gamma de la suma de 3 más 1 medio. 3 más 1 medio te va a dar 7 medios. Por eso es que decimos gamma de 3 por gamma de 1 medio entre gamma de 7 medios. ¿Cómo es 3? 3 es un número natural. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? La número 1. Entonces aquí va factorial de 2. Gamma de 1 medio, un valor notable. De una vez podía haber puesto aquí raíz de pi. 7 medios, ¿cómo es 7 medios? 7 medios es mayor que 1. ¿Qué propiedad vamos a usar? La número 2. ¿Qué te dice la propiedad número 2? Le restas 1 a la X y multiplicas ese número por gamma de ese número.
¿Quién hace aquí el papel de la X? 7 medios. Cuando le resto 1 me da 5 medios. Sería 5 medios por gamma de 5 medios. Pero a su vez, ¿cómo calculo gamma de 5 medios? Pues es la misma propiedad. Entonces réstale 1 a 5 medios. Sería 3 medios por gamma de 3 medios. ¿Y cómo calculamos gamma de 3 medios? 3 medios vuelve a ser mayor que 1. Entonces aplicamos otra vez la propiedad, le resto 1, daría 1 medio por gamma 1 medio. Aquí está aplicada directa. ¿Ok? Entonces se nos simplifica gamma de 1 medio y cuando resolvemos esa operación, pues nos da 16 sobre 15. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Profe, usted había dicho que la propiedad 3 era para X menor a 0 o a 1. No, es menor que 0. La propiedad 3 es para los números negativos. Aquí me equivoqué. Y cuando está el número entre 1 y 0, o sea, si es un tercio, por ejemplo. Muy bien, muy buena tu pregunta. Cuando el valor está entre 0 y 1, usamos una tabla de valores o usamos la calculadora. O sea, cuando yo era chama, cuando yo estudiaba esto, uno no usaba calculadora, uno usaba tablas de valores. Entonces, hay una tabla de valores que está definida para esos números. Tú me puedes preguntar, profesora, ¿y cómo hacemos en un examen parcial si a mí me sale gamma de 1/3 en un examen? Yo te lo daría como un dato. Yo te daría, sabiendo que gamma de 1/3, por ejemplo, es igual a 0, no sé cuánto, o 1, no sé cuánto. O sea, yo te daría el valor. O te tendría que permitir que uses alguna herramienta de apoyo, bien sea la calculadora o algún software de cálculo. Entonces nos manejaríamos de esas dos formas. Para nosotros los valores notables van a ser solamente gamma de 1 medio que da raíz de pi y gamma de 1 que da 1. Si te da resolviendo algún valor que esté entre 0 y 1, la X, pues yo te tendría que dar ese valor. ¿Ok? Yo te lo tendría que dar como un dato si no te permito usar alguna herramienta de apoyo. Es como en trigonometría. Ok, profe. Es como es como en trigonometría, que trabajamos con ángulos notables y cuando no estamos trabajando con los ángulos notables, pues o te doy la información o te permito usar algún recurso para calcularlo. O te digo, déjalo expresado, como hacíamos en cálculo 1. Cuando hallabas ángulo entre dos rectas, si no era notable, lo dejabas expresado en función de la tangente de ese ángulo igual a tal valor. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros entendemos cómo usar esas propiedades, ¿dónde está la verdadera utilidad de eso, muchachos, para nosotros en cálculo 2 para resolver integrales? Fíjense este ejemplo. Resuelve la siguiente integral. La integral de 0 a infinito de raíz de y por e elevado a menos y al cubo diferencial de y. Si yo veo esa expresión, esa es una integral impropia. Entonces, yo tendría que analizar si yo puedo resolver esa integral realizando algún cambio de variable. O mi segunda opción, que sería la primera en este caso, veo si ella es una integral que yo puedo transformar a través de la función gamma. Es muy importante que entiendan que si la naturaleza de la integral no es gamma, o sea, si ella en su genética no tiene ser una integral gamma, no importa el cambio que ustedes intenten, no lo van a lograr. Pero a partir de este momento, además de yo considerar todos mis métodos de integración y estar pendiente de cuando estoy resolviendo integrales impropias, que eso es el límite de una integral, y de hecho, varias de las propiedades que se usan de gamma se demuestran a través de la resolución de esa integral. Además de los métodos, además de identificar si ella es impropia, cómo resuelvo la impropia, que es como el límite de una integral, pues ahora yo tengo que contemplar si hay algún cambio de variable que me permita obtener esa expresión en la forma teórica que tiene gamma.
Fíjense qué caracteriza a gamma. Es una integral de 0 a infinito, ese debe ser el intervalo de integración. Tiene la variable t elevada a un exponente por e a la menos t diferencial de t. Los elementos claves de esa integral son e a la menos t y el intervalo de integración. T a la x menos 1 no es vital, porque si t no está, yo puedo pensarlo como t a la 0, porque ya sabemos que si el exponente es 0, pues esa potencia me va a dar como resultado 1. Entonces, cuando yo veo esta integral, la integral de 0 a infinito de raíz de y, e elevado a menos y al cubo diferencial de y, al ver que en el integrando tengo la función exponencial natural, yo me arriesgo a ver si consigo algún cambio que me permita transformarla en una función gamma. Entonces yo propongo, o en la función teórica gamma, yo propongo el cambio y a la 3 igual a t. Obvio, porque si ella es e a la menos y al cubo, al poner esa y como t, ya obtengo uno de los elementos claves de esa integral. Despejamos y es igual a t a 1/3 y obtenemos el diferencial de y. El diferencial de y, derivo ambos miembros, diferencial de y va a ser igual a 1/3 por t elevado a menos 2/3 diferencial de t, que cuando lo trabajo algebraicamente me da esta expresión que tengo aquí abajo. Diferencial de y es igual a dt sobre 3 por la raíz cúbica de t al cuadrado. Aquí presento mi cambio y obtengo mi diferencial como hago cualquier cambio de variable. Ahora debo encontrar los nuevos límites de integración porque se debe mantener el intervalo de 0 a infinito, si no, no me sirve. Entonces tomo, si y vale 0, sustituyo aquí. 0 al cubo me da 0, por lo tanto t vale 0. Si y tiende a infinito, infinito al cubo va a tender a infinito, por lo tanto t tiende a infinito. Entonces, sustituimos en nuestra integral como hacemos cualquier sustitución. Cuando la y vale 0, pues la t me dio 0. Cuando la y vale infinito, pues la t me dio infinito. Por lo tanto, la integral va de 0 a infinito. Donde tengo raíz de y, pues voy a poner raíz de t elevado a 1/3, porque ya vi que y es t a la 1/3. Donde tengo e elevado a menos y al cubo, pues pongo e a la menos t. Y donde tengo dy, pongo dt, aquí es dt, sobre 3 raíz cúbica de t cuadrado. Esto está malo. Es diferencial de t, ¿de acuerdo? En todas. Aquí es diferencial de t. Aquí, porque mi nueva variable es t, no es x. Entonces aquí va t, diferencial de t, aquí va diferencial de t. Y aquí va diferencial de t. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos sustituido en términos de mi nueva variable, pues lo que hacemos es transformar algebraicamente la expresión. El 1/3 es una constante que está multiplicando, puede salir de la integral, por lo tanto queda 1/3 por la integral de 0 a infinito. Aquí aplicamos propiedades de la potenciación, t a la 1/3 elevado a la 1/2 da t a la 1/6. Y aquí aplicamos propiedades de la radicación y de la potenciación. Raíz cúbica de t cuadrado lo puedo escribir como t a la 2/3, pero al subirlo al numerador queda como t a la menos 2/3. Por e a la menos t por diferencial de t. Potencias de igual base que se multiplican, pues sumamos los exponentes y entonces me queda 1/6 menos 2/3, quedaría t a la menos 1/2 y entonces estamos obteniendo 1/3 por la integral de 0 a infinito de t elevado a menos 1/2 por e a la menos t diferencial de t.
Observamos esa integral. Vamos a concentrarnos en la integral. Y vamos a compararla con la definición teórica de gamma. ¿Y qué observamos? Que el exponente de la t es menos un medio. Por lo tanto, lo que a nivel teórico llamamos x menos 1, en esta integral tomó el valor menos un medio. Fíjense que ella cumple con toda la estructura. El intervalo va de 0 a infinito, tengo t elevado a un exponente y tengo e elevado a la menos t. ¿Ok? Entonces, ¿quién hace en esa integral el papel de x menos 1? El valor menos un medio. Entonces nosotros decimos x menos 1 equivale o es igual a menos un medio. Despejamos x y x me da un medio. Por lo tanto, toda esa integral es lo que se define o hemos llamado como gamma de un medio. ¿Ok? Gamma de un medio. Y gamma de un medio es un valor notable. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Obtenemos raíz de pi multiplicado por un tercio. Por lo tanto, el resultado de esa integral es raíz de pi tercios. ¿Preguntas? Profe, entonces, o sea, en esos ejercicios, cuando te dan la integral, hay que transformar la integral para que tenga la forma de gamma x es igual a la integral de 0 a infinito. O sea, que tenga la misma forma para luego sacar la x. Exactamente, pero solo vas a poder hacer solamente si de verdad ella es una integral gamma. Porque si ella no es una integral gamma y tú la quieres transformar en una gamma, te van a pasar cosas. ¿Qué te va a pasar? Que no vas a lograr el intervalo de integración, que sea de 0 a infinito. Que no vas a lograr que te quede el e a la menos t. ¿Ok? A veces hay que hacer más de un cambio, ¿sí? Y se logra. Pero es importante que entiendan que no todas las integrales las podemos convertir en integrales gamma. O sea, si ella es una integral gamma, tú vas a conseguir el cambio que te permita transformarla. Igual que si ella es una integral beta, tú vas a conseguir el cambio que te permita transformarla. Pero si ella en su naturaleza no tiene ser gamma o beta, no está en sus genes, tú no la vas a poder transformar, no importa los cambios que intentes. Pero Profe, ¿y siempre cuáles son las pistas que uno puede tener para saber si es una gamma o beta? hay unas que son como muy evidentes. Por ejemplo, aquí es muy evidente porque ya tengo la exponencial. Tengo la exponencial y por otro lado, fíjate que si yo te preguntara, antes de darte gamma, ¿qué método de integración intentarías tú con esta integral? Por partes. Ajá, entonces cuando tú integras partes allí, tú vas a ver que como la y está elevada a un medio, ¿y qué pasa cuando yo derivo ese un medio? Que no me logro liberar de esa raíz. Y si yo intentara un cambio antes de aplicar partes, cuando lo intento sustituir, como tengo esta y al cubo, eso me fastidia. Entonces, yo intentaría partes igual que tú, pero cuando empiezo a integrar por partes, veo que esa integral se convierte en un monstruo que no la puedo resolver. Porque no me... Caes como en un bucle del que no sales. Exactamente. Entonces uno dice, ah, no, ya va. Déjame ver si ella es una gamma o es una beta. Entonces ahí tienes una pista. Cuando son integrales que uno intenta resolver por los métodos que hemos hecho y vemos que la cosa se pone horrible, dices, no, va, déjame ver si ella es gamma o es beta. Otra pista es esa exponencial. Al tener esa exponencial es directo prácticamente. Y el intervalo de integración. Fíjate que la clave aquí para que ella sea gamma tiene que darme la integral de 0 a infinito y tiene que aparecer e a la menos t. Si no te sale t, no importa porque tú lo puedes asumir como t a la 0.
O sea, si a ti te quedara el integral de 0 a infinito de a a la menos t, diferencial de t, ella sigue siendo una gamma, porque tú puedes asumir t a la 0 dentro de esa expresión, porque t a la 0 vale 1. Entonces esas van a ser las pistas, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? Vámonos al siguiente ejemplo. Fíjate, esta integral. Resuelve la siguiente integral. Integral de 0 a infinito de 3 elevado a menos 4x cuadrado diferencial de x. Imagínate esa integral. Uno, si no ha estudiado gamma y beta e intentas resolver esa integral, quieres llorar, porque no va a haber método que puedas aplicar. Porque tú dices, ok, aplico partes. Pero si aplico partes, si decido integrar 3 a la menos 4x cuadrado, tengo que aplicarle a ella partes y se me va enredando esa cosa, lo que hablabas antes, se te convierte eso en un bucle. Entonces dices, no, esto por los métodos tradicionales o los métodos que ya habíamos estudiado, no va a salir. Vamos a intentar ver si ella es gamma. Recuerda la pista principal debe estar en el integrando e a la menos t, y el intervalo debe ser de 0 a infinito. Entonces, como esa es la pista principal, nosotros hacemos lo que sea matemáticamente válido para que aparezca e a la menos t. Entonces yo muy salomónicamente, ¿qué hago? Bueno, si mi propósito es que esté e a la menos t, yo agarro la única función que tengo en ese integrando, 3 elevado a menos 4x cuadrado, y lo igualo a e a la menos t. Así de fácil. Ojo, el cambio de variable te va a dar todo, por eso es que lo puedo hacer así, porque al plantear ese cambio, yo a partir de él voy a encontrar todo, mis límites de integración, mi diferencial de x, etc. Entonces, salomónicamente yo tomo 3 elevado a menos 4x cuadrado y lo igualo a la menos t. Bueno, necesito despejar mi nueva variable t, entonces aplico el logaritmo a ambos miembros. Mi nueva variable t la necesito despejar para obtener los nuevos límites. Y necesito despejar x para obtener mi diferencial de x. Por eso es que van a ver que yo hago esos dos procedimientos. Despejo a x y despejo a t. ¿Ok? Entonces aplico el logaritmo neperiano a ambos miembros. El exponente baja, menos 4x cuadrado por neperiano de 3, igual a menos t. Simplificamos ese menos y voy a despejar x. Cuando despejo x, pues 4 neperiano de 3 va a pasar dividiendo y saco raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces conseguimos que x va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de neperiano de 3, porque la raíz de 4 es 2, y ese señor 4 raíz de 4 neperiano de 3 pasó dividiendo, por eso es que se queda 1 sobre 2 raíz de neperiano de 3 por la raíz de t, que es lo que tengo aquí. ¿Ok? Aquí lo que hice fue despejar. Y ahora voy a derivar para obtener mi diferencial de x. Derivo ambos miembros. Toda esta expresión es una constante. No depende ni de la variable x ni de la variable t. Entonces derivamos ambos miembros. La derivada de x me da de x. Al derivar constante por función me da la misma constante por la derivada de la función. Por eso es que obtenemos 1 sobre 2 por la raíz del logaritmo neperiano de 3 por dt entre 2 raíz de t. Porque derivo raíz de t me da 1 sobre 2 raíz de t, o lo que es lo mismo, 1 medio por t a la menos 1 medio por diferencial de t. Aquí obtuvimos quién es el cambio y quién es de x. Ahora necesito ver mis nuevos límites. Para obtener mis nuevos límites, tengo a t despejado para saber qué valores va a tomar t. T es igual a 4x cuadrado neperiano de 3. Si x vale 0, sustituyo aquí. 0. 4 por 0 al cuadrado me da 0. Por neperiano de 3 me da 0. Por lo tanto, t vale 0. Si x tiende a infinito, sustituyo aquí.
4 por infinito al cuadrado, infinito por neperiano de 3, infinito. Por lo tanto, cuando la x vale 0, la t vale 0. Cuando la x tiende a infinito, la t tiende a infinito. Entonces sustituimos en ese mismo orden. De 0 a infinito, estos son valores de t, la integral de 0 a infinito, donde tengo 3 elevado a menos 4x cuadrado, que voy a poner e a la menos t. Es decir, esta expresión está sustituyendo a esta. ¿Y de dónde sale? Del cambio que yo me propuse. Y luego, donde tengo diferencial de x, voy a poner lo que obtuve. Esta expresión está sustituyendo a esta. ¿Y de dónde lo obtuve? Al despejar y derivar. Al despejar x y derivar, entonces sustituimos. Se convierte eso entonces en la integral de 0 a infinito de a a la menos t por diferencial de t dividido entre 4. Ay, aquí no es 4, aquí es 2. Ah, mentira, es 4 porque es 2 por 2. Este 2 por 2 que está aquí. 4 por la raíz de neperiano de 3 por raíz de 3. Muy bien. Como ese 4 raíz de neperiano de 3 es una constante, sale del símbolo de integración, pero él está en el denominador. Entonces sale como 1 sobre 4 por la raíz del logaritmo neperiano de 3 por la integral de 0 a infinito de t elevado a menos 1/2 por e a la menos t diferencial de t. Y ahora, ¿qué hacemos? La integral, esa señora, la integral, la vamos a comparar con la definición teórica de gamma. Y cuando la comparo, observo, tiene el mismo intervalo de integración, tiene t elevado a un exponente y tiene e a la menos t. ¿Quién hace el papel de x menos 1 en esa integral? Menos 1/2. Entonces, x menos 1 lo igualo a menos 1/2 y despejo x. Y eso me da 1/2. Eso para saber qué cosa, para saber quién es esa x. Y eso se convierte entonces en gamma de 1/2. Y gamma de 1/2 es un valor notable. Por lo tanto, eso me da raíz de pi sobre 4 logaritmo sobre 4 por la raíz del logaritmo neperiano de 3. Fíjense que en los dos ejemplos nos dio gamma de pi, pero gamma de 1/2, perdón, pero no necesariamente te va a salir gamma de 1/2, te puede salir aquí cualquier valor, te puede salir gamma de 3/2, te puede salir gamma de menos 3/2, o sea, por eso es que la primera parte de la clase la dedicamos a analizar los valores, cómo utilizar las propiedades para calcular valores numéricos. ¿Hay alguna pregunta? Profe, disculpe, si el intervalo no es de 0 a infinito, no aplican estas dos opciones. No, tiene que ser, no, la de 0 a infinito es gamma y la beta es de 0 a 1. ¿Ok? Fuera de eso no se puede. No se puede. Para que ella sea gamma, el intervalo tiene que ir de 0 a infinito y tiene que estar e a la menos t. Y para que ella sea beta, el intervalo tiene que ir de 0 a 1 y tiene que estar 1 menos t elevado a un exponente. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Hay alguna otra pregunta? Y lo mismo, no vas a poder transformar en una integral beta si no es su naturaleza no es beta. En este ejemplo vamos a ver cómo aplicaríamos beta para resolver la siguiente integral. La integral de 0 a 2 de x cuadrado por la raíz de 2 menos x diferencial de x. Entonces lo mismo, la pregunta que me hicieron antes. ¿Cómo sabemos si ella es una integral beta? Mira, cuando intentas aplicar los métodos que hemos estudiado, vas a ver que se te encangreja esa integral y no la puedes resolver. Entonces vamos a recordar quién era beta. Beta de xy es la integral de 0 a 1 de t elevado a un exponente, que es x menos 1, por el binomio 1 menos t
elevado al exponente y menos 1 diferencial de t. Entonces, la primera cosa que yo hago es ver que esa integral yo la puedo transformar de esta manera, utilizando propiedades de potenciación y de radicación. Es decir, yo la puedo transformar en la integral de 0 a 2 de x cuadrado por 2 menos x elevado a menos 1/2 diferencial de x. La segunda cosa que observo es que la definición teórica de beta tiene el binomio 1 menos t. Ah, si tiene el binomio 1 menos t, entonces yo voy a hacer como hago con las identidades trigonométricas. Voy a sacar un factor común convenientemente para que allí me quede 1. ¿Quién me está estorbando? Ese 2. Por lo tanto, yo voy a sacar factor común ese 2 y me va a quedar afuera 2 que multiplica a 1 menos x medio, pero todo eso está elevado a menos 1/2. Entonces lo voy a hacer un momentico en la pizarrita. Tengo 2 menos x, 2 menos x elevado a menos 1/2. Entonces yo voy a sacar factor común 2 y me va a quedar 1 menos x sobre 2, pero todo eso está elevado a menos 1/2. Por propiedades de la potenciación da 2 a la menos 1/2 por 1 menos x sobre 2 a la menos 1/2. ¿Saben qué pasa? Que hice una actualización de Zoom y no sé por qué me está ahora generando esto. Ahí está. Entonces, claro, 2 elevado a menos 1/2 lo puedo escribir como 1 sobre raíz de 2. Y como es una constante, puede salir del símbolo de integración. Por eso es que vamos a ver que él aparece fuera de la integral. ¿Ok? Entonces aquí, menos 1. Entonces vamos a ver cómo queda la expresión. La expresión queda entonces 1 sobre raíz de 2 por la integral de 0 a 2 de x cuadrado que multiplica a 1 menos x sobre 2 elevado a menos 1/2 diferencial de x. Entonces, cuando yo la transformo así, ya se me hace muy fácil identificar cuál es el cambio que me conviene. Porque en la integral beta la clave está en conseguir la expresión 1 menos t. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio que me conviene? X sobre 2 igual a U. Lo pude haber llamado T. Lo que aquí estoy llamando T es lo que aquí estoy llamando U. Acuérdense que la variable de integración no importa. Yo puedo decir la integral de 0 a 1 de T de U elevado a X menos 1 por 1 menos U elevado a Y menos 1 diferencial de U. Y va a seguir siendo una beta. ¿Ok? Entonces aquí no trabajé con T, sino con U. X sobre 2 es igual a U. Despejamos la X, me da X igual a 2U. Derivamos de X igual a 2 de U. Ahora, necesito los nuevos límites. Para los nuevos límites despejo U. Si U es igual a X sobre 2, ¿por qué despejo U? Porque mi nueva variable es U. Entonces yo busco el límite para esa nueva variable. Si X vale 0, aquí me queda 0 sobre 2. Y esto es, qué fastidio, esto es U igual a 0, no T igual a 0. Ay, Dios mío, yo sé que esto lo leí. Imagínense si no lo hubiera leído. Aquí va una U, no una T. Perdónenme, muchachos. De verdad, aquí va una U. Y lo mismo aquí. Si X tiende a infinito, aquí va una U también. Pues la U, que es mi nueva variable, también tiende a infinito.
¿Ok? Entonces, con toda esa información, pues sustituimos en la integral. 1 sobre raíz de 2 que multiplica. Donde tengo 0, va 0. Donde x valía 0, u vale 0. Donde x, ay, aquí no es infinito, es 2. Ay, Dios mío, esto está todo mal. Déjame hacerlo más. Casi que esto es 2. Y aquí va. Ay, qué clase tan terrible, muchachos, perdónenme de verdad. Aquí va 1. Ok, repito, para que esto quede más claro, o intento que quede más claro. Cuando la x vale 0, mi nueva variable sería 0 entre 2, que me da 0. Y cuando la x vale 2, mi nueva variable sería 2 entre 2, que me da 1. ¿Ok? Entonces, cuando voy a sustituir en mi integral, me quedaría 1 sobre raíz de 2 por la integral. Donde tengo 0 queda igual a 0 y donde tengo 2 queda igual a 1. Donde tengo x, ¿qué va a quedar? Donde tengo x cuadrado, va a quedar el valor por el cual yo hice el cambio. Si x vale 2u, pues me va a quedar 2u al cuadrado. Aquí está, x vale 2u. Y donde tengo x medios, va a quedar u, porque fue el valor que yo planteé, x medios igual a 1. Y luego, donde tengo diferencial de x, va a quedar al sustituir 2 diferencial de u. O sea, esta parte de sustitución la hacemos igualito que cualquier sustitución en cualquier cambio de variable de una integral definida. Bueno, trabajamos algebraicamente la expresión. Esto me da 4, porque esto es 2 al cuadrado, me da 4. Por este 2 me da 8, que como es una constante multiplicando, sale de la integral. Y si racionalizamos, nos da 4 raíz de 2. Por la integral de 0 a 1, ¿qué me está quedando? U al cuadrado, que es esta expresión, por 1 menos u elevado a menos 1 medio. Cuando estamos en ese punto, ¿qué es lo que hacemos en ese punto? Pues en ese punto lo que hacemos es comparar esa expresión con la integral teórica beta. Vamos a comparar esa expresión con la integral teórica beta. ¿Y qué nos dice beta? La integral de 0 a 1 de t elevado a un exponente. Bueno, yo la llamé u elevado a un exponente. ¿Quién hace el papel de x menos 1 allí? El número 2. Entonces decimos x menos 1 lo igualamos a 2. Y despejamos x, me da 3. Luego tenemos 1 menos u elevado a menos 1 medio. Ese sería el papel de 1 menos t elevado a y menos 1. ¿Quién hace entonces el papel de menos 1 medio allí? Menos 1 medio está sustituyendo a y menos 1. Entonces, y menos 1 lo igualamos a menos 1 medio y despejamos. Eso nos daría que y vale 1 medio. Por lo tanto, cuando hacemos ese procedimiento, ¿qué obtenemos? Obtenemos 4 raíz de 2 que multiplica a beta de 3 1 medio. Entonces, al hacer ese producto, al hacer esa operación, ¿quién es beta de 3 1 medio? Pues beta de 3 1 medio es gamma de 3 por gamma de 1 medio entre gamma de la suma de esos dos valores. Sería gamma de 3 por gamma de 1 medio dividido entre gamma de 7 medios.
Y entonces aquí aplicamos el mismo procedimiento que hicimos en los ejercicios iniciales. Gamma de 3, ¿quién es? 2 factorial. ¿Cómo hallamos gamma de 7 medios? 7 medios mayor que 1. Entonces sería 5 medios por gamma de 5 medios. Pero 5 medios vuelve a ser mayor que 1. Entonces sería 3 medios por gamma de 3 medios. Y 3 medios vuelve a ser mayor que 1. Entonces sería 1 medio por gamma de 1 medio. Se nos simplifica y obtenemos ese resultado. ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos al ejemplo número 5. Resuelva el integral de 0 a a de y a la 4 por la raíz de a cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Entonces lo mismo. Lo primero que hago es tratar de transformar la expresión para que se me haga fácil reconocer ese cambio. Y la clave para transformar la expresión es donde tengas el binomio, saca el factor común para que te aparezca el 1. Entonces, sacando factor común a cuadrado, sale a de la raíz y esto se convierte en a por la integral de 0 a a de y a la 4 por la raíz de 1 menos y cuadrado sobre a cuadrado diferencial de y. Que lo puedo escribir como 1 menos y cuadrado sobre a cuadrado elevado a la 1 medio, esa raíz, ¿no? Y ahí clarito está el cambio. El cambio sería y cuadrado sobre a cuadrado igual a t. Si despejamos y es a por raíz de t. Si derivamos, y es igual, diferencial de y es igual a por diferencial de t sobre 2 raíz de t. Al cambiar los límites, pues tenemos que utilizar la variable t despejada, sería y cuadrado sobre a cuadrado. Aquí sí está bien, aquí no hay error. Si y vale 0, 0 al cuadrado entre a cuadrado me da 0, es la nueva variable t. Y si y vale 1, perdón, si y vale a, sería a cuadrado sobre a cuadrado, la t vale 1. Entonces esto se convierte en la integral a por la integral de 0 a 1, donde tenemos y a la 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir según nuestro cambio. ¿Quién es y? A por raíz de t. Por eso es que eso queda como a por raíz de t a la 4. Donde tenemos y cuadrado sobre a cuadrado, vamos a sustituir por lo que identificamos como nuestro cambio. Por eso es que esto queda como t. Entonces sería por 1 menos t elevado a la 1 medio. Y donde tenemos diferencial de x, pues sustituimos por a, diferencial de x no, diferencial de y, sustituimos por a, diferencial de t sobre 2 raíz de t. Entonces resolviendo esto, pues aquí sale un a a la 4, que con esta me da una a la 5, que con la que está afuera se convierte en a la 6, que es una constante, y ese 2 del denominador también sale del símbolo de integración. Entonces me queda a la 6 sobre 2 por la integral de 0 a 1 de t a la 3 medios por 1 menos t a la 1 medio diferencial de t. Y entonces vamos a compararlo con nuestra función teórica gamma. Y al compararlo con nuestra función teórica gamma, ¿qué tenemos? Que beta de xy es igual al integral, gamma no, beta de xy es igual al integral de 0 a 1 de t elevado a x menos 1 por 1 menos t elevado a y menos 1 diferencial de t. ¿Quién hace aquí el papel de x menos 1? Pues en esta integral 3 medios. ¿Y quién hace aquí el papel de y menos 1? Pues en esta integral 1 medio. Lo que hacemos es comparar esta integral con la definición teórica que tenemos de beta. De allí obtenemos que x menos 1 es igual a 3 medios, por lo tanto x es 5 medios, y obtenemos que y menos 1 es igual a 1 medio, por lo tanto y es igual a 3 medios, que era lo que yo les explicaba antes, no siempre les va a dar como resultado gamma de 1 medio.
Entonces esto se convierte en a a la 6 dividido entre 2 por beta de 5 medios 3 medios. ¿Cómo resolvemos beta de 5 medios 3 medios? Pues con la fórmula que relaciona a beta y a gamma. Sería a la 6 por gamma de 5 medios por gamma de 3 medios dividido entre 2 por, porque eso es, ese 2 está allí en el denominador, 2 por, ese 2 sale de esta expresión, la gamma de la suma de 5 medios más 3 medios. 5 medios más 3 medios da 8 medios, que es 4. Por eso es que queda gamma de 4. Entonces resolvemos. ¿Quién es gamma de 5 medios? 5 medios es mayor que 1, entonces sería 3 medios por gamma de 3 medios. Pero 3 medios vuelve a ser mayor que 1, entonces sería 1 medio por gamma de 1 medio. Igual aquí, sería 1 medio por gamma de 1 medio, y en el denominador, gamma de 4, 4 es un número natural, sería factorial de 3. Cuando sustituimos y resolvemos, obtenemos que eso da a la 6 por pi sobre 32. ¿Preguntas? Profe, el cambio de variables no podría ser a cuadrado menos y cuadrado. A cuadrado menos y cuadrado. Claro, tú podrías, no habría que analizarlo, pero si tú haces a cuadrado menos y cuadrado, se te va a hacer más difícil conseguir ese binomio, 1 menos t. ¿Me entiendes? La clave para beta es que el intervalo de integración sea de 0 a 1 y tengas el binomio 1 menos t dentro del integrando. Por eso fue que puso y cuadrado sobre a cuadrado. Claro, entonces cuando tú quieras ver si la integral es beta, tú vas a apuntar a conseguir esta expresión, ese binomio que está allí, ¿ok? Mientras que cuando tú quieras ver si la integral es gamma, tú vas a apuntar a obtener e a la menos t. ¿Okay? Para beta buscamos este binomio y para gamma buscamos e a la menos t. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago el cambio a cuadrado menos y cuadrado igual a t cuadrado, por ejemplo, para transformar y a la 4 de manera que me quede 1 menos t, va a ser súper difícil. Entonces el cambio no lo buscamos allí. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, vamos entonces a ver las recomendaciones. Para resolver integrales usando gamma o beta, o integrales que son gamma o beta realmente, porque si ella no es gamma o beta, tú no la vas a poder transformar. Pues lo primero es tener clara la definición. Gamma de x se define como la integral de 0 a infinito de t elevado a x menos 1 por e a la menos t, diferencial de t. ¿Qué caracteriza esa integral? Que el intervalo de integración es de 0 a infinito y que el término e a la menos t está en el integrando. ¿Ok? Entonces, si la integral que deseas resolver es gamma, debe permitir un cambio para obtener e a la menos t. Y eso es lo que tú tienes que buscar. ¿Qué cambio uso para obtener e a la menos t? Y el intervalo para la nueva variable debe seguir siendo de 0 a infinito. ¿Ok? Si tú logras este cambio y el intervalo te queda de 0 a 1, no sirve. Si tú logras este cambio y el intervalo te queda de 0 a menos infinito, no sirve, o de menos infinito a 0, no sirve, ¿ok? Debes lograr esas dos cosas. Si la integral es beta, lo primero que hay que entender o recordar es la definición, beta de xy es igual a la integral de 0 a 1 de t elevado a x menos 1 por 1 menos t elevado a y menos 1 diferencial de t. Y se caracteriza por el intervalo de integración, que es de 0 a 1, y el término 1 menos t elevado a y menos 1 en el integrando.
Por lo tanto, si la integral que deseas resolver es beta, debe permitir un cambio para obtener ese binomio, lo que aclaré antes. Debes poder encontrar el binomio 1 menos t elevado a y menos 1. Y el intervalo para la nueva variable debe ser de 0 a 1. Si te da 1 menos t elevado a una cosa y te da de 0 a 4, no sirve. Te da de 0 a un medio, no sirve. Debe permitirte obtener el intervalo de integración de 0 a 1. Recuerden que para poder utilizar esta relación o esta definición de beta, X y Y tienen que ser números positivos. Si al resolver X y Y me dan números negativos, entonces yo no puedo aplicar beta. ¿Ok? Eso está restringido a valores positivos de la variable. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?